Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar del drama de la vivienda, porque sí, alquilar o comprar un piso en España se está convirtiendo en un auténtico drama para muchos españoles. La vivienda es un bien de lujo, pero ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso el gobierno no lleva años prometiendo que sus fantásticas medidas acabarían con la subida de los alquileres? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? ¿De quién es la culpa? Y sobre todo, ¿hacia dónde narices vamos? Pues lo cierto es que pintan bastos, amigos. Las cosas se van a poner mucho más feas. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y al revés, como un país rico, como por ejemplo España, se está convirtiendo poco a poco, pero de forma constante, en un país pobre. Nos estamos empobreciendo, por mucho que el gobierno te venda lo contrario. Y todo ello incidiendo en el desastre brutal, absoluto, que está causando el sanchismo en España. Porque, amigos, el socialismo mata. El socialismo es ruina. Despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace al libro. Houston, tenemos un problema. Españoles, tenemos un problema y ese problema se llama vivienda. Fijaos hasta qué punto es grave que el gobierno no deja de anunciar planes y más planes para tratar de atajarlo. Cual mago no deja de sacar conejos de la chistera, pero la cuestión es que hasta el momento nada funciona, más bien al contrario, ya que la situación de la vivienda no deja de empeorar en España. Muchos de vosotros lo sabéis muy bien, especialmente los más jóvenes. Alquilar un piso se ha convertido prácticamente en misión imposible en muchas ciudades del país. Y en caso de lograrlo, el problema es que los precios son disparatados. Y como eso, a la postre les puede costar votos, la cuestión es que el PSOE se ha vuelto a sacar de la manga un nuevo plan, uno más, otra medida estrella a fin de capear el temporal 1 o 2 días adicionales. Están absolutamente desesperados por anunciar cosas para dar la sensación de que hacen algo para atajar la situación. Así que, aprovechando la conferencia de presidentes autonómicos que ha tenido lugar esta misma semana, en concreto el pasado viernes, el gobierno de Pedro Sánchez se ha descolgado ahora con un nuevo plan para aumentar la inversión en vivienda. En concreto, la propuesta inicial consiste en triplicar el gasto público en vivienda hasta los 7.000 millones de euros y que las comunidades autónomas asuman un 40% de este gasto. Algunos de vosotros diréis, oh, 7.000 millones, eso es mucho dinero. Bueno, pues no tanto en realidad. Lo cierto es que es una miseria y no llega ni para pipas. Para empezar, porque esos 7.000 millones son a distribuir en un periodo de 4 años. Estamos, por lo tanto, hablando de una media de 1.700 millones de euros de dinero público destinados a vivienda. Pero es que, además, esos 7.000 millones en total apenas representan el 0,25% del presupuesto público anual, es decir, ni siquiera el 0,3% del dinero que se gasta el Estado cada año. Por lo tanto, son cacahuetes. ¿Qué digo cacahuetes? Más bien cáscaras de cacahuete. Además, curiosamente, la única partida de gasto público que se ha reducido en los últimos 20 años es justo la partida destinada a vivienda. Lo veis en el siguiente gráfico. Aquí veis cómo bueno, el gasto prácticamente se ha disparado en los últimos 20 años en todas las partidas sin excepción, sobre todo
en materia de pensiones, pero el dinero público destinado a vivienda es el único que cae. Y en comparación con el PIB, el gasto en vivienda se ha recortado a la mitad. De hecho, España es uno de los países de Europa que menos dinero público destina a vivienda. Pero es que la comparación, si cabe, es aún más odiosa si se tiene en cuenta que en los años 80, España, con 38 millones de habitantes, construía más de 220.000 casas al año. Fijaos en este vídeo, este gráfico animado sobre la evolución de las viviendas, de la construcción de viviendas a lo largo de los años, tanto libres como protegidas, desde los años 80. Pues bien, aquí observáis que estamos hablando de cerca de 200.000 casas al año, más de 200.000 casas al año se construían en los años 80. Pero la clave es que de estas viviendas, cerca del 65% era vivienda pública. Sin embargo, en el año 2024, con 48 millones de habitantes, tan solo construimos unas 120.000. Fijaos, una vez más en el gráfico anterior para que veáis cómo va evolucionando. Años 80, más de 200.000 viviendas construidas, el 65% públicas. Año 2024, con 48 millones de habitantes, casi 10 millones de habitantes más, tan solo construimos unas 120.000 casas al año y de esas 120.000 en total, tan solo el 14% es vivienda pública. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿A que esos 7.000 millones anunciados por el gobierno a bombo y platillo ya nos parece tanto dinero? Pues bien, la cuestión es que, por mucho o poco dinero que sea, tampoco soluciona nada, dado que el problema es otro. ¿Cuál? ¿Cuál es el problema de la vivienda en España? El problema, amigos, se llama socialismo inmobiliario, el atroz, histórico, brutal intervencionismo público que se viene ejerciendo sobre el mercado de la vivienda en los últimos años. El culpable, por tanto, no es el mercado, no son los propietarios, no son los inversores, no son los constructores, no son las empresas. Los culpables, los auténticos culpables de todo este sin Dios, de este desastre que estamos viviendo en materia inmobiliaria, son los políticos, es la administración pública, es el gobierno de España. Y en concreto, la coalición PSOE, Sumar o PSOE, Podemos, la coalición social comunista que gobierna en España desde el año 2019. Sí, lo que oís. Los mismos que se afanan ahora en ofrecer soluciones al problema de la vivienda son en realidad los que han destrozado el mercado del alquiler. Son los verdaderos culpables. Están delante de nuestros ojos, día tras día. Son los que nos venden soluciones, los que se autoproclaman como los salvadores de los más vulnerables. Pues bien, esos son los culpables, los grandes culpables de todos los problemas que estamos registrando en materia inmobiliaria, en materia de vivienda. Fijaos, ¿os acordáis de la ley de vivienda? Esta ley se aprobó 2 días antes de las elecciones locales y autonómicas de mayo del 23. ¿Para qué? Pues básicamente para intentar ganar votos, que es lo único que importa a la inmensa mayoría de políticos. Pura propaganda con fines electoralistas. Entonces, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la vivienda era un derecho de la ciudadanía y, por tanto, a partir de ese momento, se acabarían todos los problemas. Eso es lo que anunció. Pero ¿cómo? ¿Cómo pretendía solventar todos los problemas relacionados con la vivienda, proclamando que la vivienda es un derecho? Pues básicamente interviniendo en el mercado, aún más. Socialismo puro. Por ejemplo, fijando control de precios, prolongando de forma obligatoria los contratos del alquiler, aumentando los costes a los caseros o dificultando, y esto es importante,
el desalojo de inquilinos morosos, entre otras muchas medidas liberticidas. En resumen, más intervención, más regulación y más costes. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues básicamente el desastre absoluto. Fijaos, el precio del alquiler se ha disparado un 24% en estos 2 años, desde la aprobación de la Ley de Vivienda. 24%. Repito, el precio medio del alquiler ronda en la actualidad los 1.150 euros en España, lo que es prácticamente un sueldo. Pero es que, atención, porque la oferta de alquiler, y esto es lo más importante, se ha hundido un 50% en estos 2 últimos años, mientras que la demanda ha subido un 20%. En concreto, desde el año 2023, desde la aprobación de la Ley de la Vivienda, han salido del mercado más de 120.000 inmuebles. Han desaparecido del mercado. Es decir, hay mucha más gente buscando pisos, pero al mismo tiempo hay muchas menos casas disponibles para alquilar. Y claro, ante semejantes datos, alquilar se convierte casi en misión imposible. Atentos a este dato. En España ya hay más de 100 interesados por cada vivienda que sale al mercado. Una cifra que en lugares como Barcelona supera los 300 interesados. 300 personas interesadas en alquilar por cada piso que está en el mercado, según el último informe del Observatorio del Alquiler. El siguiente gráfico refleja los terribles efectos de la Ley de Vivienda por provincias. Ahí lo veis. En cuanto a oferta, por ejemplo, en Barcelona, antes de la aprobación de la Ley de Vivienda, había 123.000 viviendas disponibles. Después de la Ley de Vivienda, ese número se ha reducido a 95.000. Y luego está los interesados. Antes de la Ley de Vivienda había 77 personas interesadas en Barcelona por cada piso en alquiler, pero es que ahora superan los 300. Por lo tanto, hay mucha más demanda en comparación con la oferta y eso evidentemente dificulta enormemente el acceso a un piso de alquiler. Y esto es la ley de oferta y demanda. Si la oferta cae y la demanda sube, ¿qué pasa con los precios? Pues que los precios se disparan, amigos. Y ahí está el dato. Antes de la Ley de Vivienda, el precio medio del alquiler en Barcelona era 1.300 euros. Después de la Ley de Vivienda, este precio ha aumentado hasta los 1.650 euros de media. Ahí tenéis distintos datos por provincias y también a nivel nacional. Pero el efecto es prácticamente idéntico o similar en toda España. Pero cuidado porque la cosa no acaba ahí. Los efectos del socialismo inmobiliario están siendo simple y llanamente devastadores, tal y como muestra, entre otros, un reciente informe sobre el mercado de la vivienda en España publicado por la Universidad de las Hespérides. Para empezar, debido a ese grave desequilibrio entre oferta y demanda, el esfuerzo que hacen los españoles para alquilar es el mayor de toda Europa. Aquí lo veis en este gráfico. El mayor esfuerzo de toda Europa para alquilar. En concreto, casi el 40% de los inquilinos en España destina más del 40% de su renta a vivienda, tan solo a pagar el alquiler. Esto es el doble que la media europea. Es decir, los españoles tenemos que hacer un esfuerzo muy superior al del resto de Europa. El mayor esfuerzo de Europa para poder financiar el alquiler, para poder pagar el alquiler. Más del 40% de nuestros ingresos, en muchos casos, en una buena parte de los inquilinos, se destina exclusivamente a pagar el alquiler. Por lo tanto, hay mucha gente que vive al día, prácticamente con muy poco margen, como consecuencia de este brutal encarecimiento de los alquileres, de la vivienda. Y los jóvenes son de lejos los más perjudicados. Fijaos en este dato, es ciertamente desolador. El 66% de los menores de 35 años todavía vive con sus padres. Esto es un porcentaje muy superior al de hace apenas 10 años, donde la media rondaba el
50, 50 y pico por ciento. Ahora es el 65%. Casi el 70% de los jóvenes, de los menores de 35 años, viven con sus padres porque directamente no se pueden permitir el lujo de independizarse, de alquilar una vivienda debido a las dificultades para poder alquilar y debido también al elevado precio. Y esto hace que de media los españoles se independicen pues mucho más tarde que otros europeos, concretamente a los 30 años, 2 años más que en el resto de Europa. Pero llegados a este punto, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué suben tanto los precios? ¿Por qué suben tanto los alquileres? Pues sencillamente porque la demanda supera la oferta. Lo refleja a la perfección este gráfico del estudio de Hespérides. La creación neta de nuevos hogares crece muy por encima de la construcción de nueva vivienda. Se crean de una media de 200.000 hogares al año, pero apenas se construyen 100.000 casas. Por lo tanto, el déficit, la diferencia entre hogares, nuevos hogares y nueva vivienda, es muy sustancial. En concreto, el déficit de vivienda acumulado en la última década supera las 400.000 casas, los 400.000 inmuebles. Y para el año 2030, el déficit podría alcanzar, atención, los 2,5 millones de inmuebles. Pero entonces, ¿por qué se construye tan poco? ¿Por qué no se construyen más casas? Pues básicamente porque construir en España es un auténtico infierno. Fijaos en este gráfico. El suelo, donde los políticos permiten construir, es muy escaso. En España tenemos suelo de sobra, pero lo cierto es que la Administración lo restringe de forma artificial. Esto por un lado, hay escasez de suelo, pero es que además también falta mano de obra, lo vemos en el siguiente gráfico. No hay mano de obra suficiente en el sector de la construcción. Falta mano de obra y además el coste de los materiales se ha disparado en los últimos años. Por si fuera poco, la fiscalidad sobre la vivienda es una de las más elevadas de toda Europa. ¿Sabéis lo que ingresa el Estado en impuestos inmobiliarios, en impuestos relacionados con la vivienda? Pues la friolera de 52.000 millones de euros al año, casi el 3,5% del Producto Interior Bruto, de la riqueza anual del país. O sea que, por un lado, el gobierno anuncia 1.700 millones de euros al año para invertir en vivienda pública, pero al mismo tiempo nos roba, nos quita, nos sisa 52.000 millones al año en impuestos inmobiliarios. Es decir, que por un lado, te quito 100 para entendernos, pero a cambio te doy 1. Si esto no es thrillerismo, que baje Dios y lo vea. Y por último, están las licencias y permisos para poder construir, que son tremendamente complejos y lentos en España. Tanto es así que levantar una promoción desde cero puede llegar a tardar hasta 15 años de media en nuestro querido país. Conclusión: el precio de la vivienda y los alquileres sube por la ley de la oferta y la demanda. Si sube la demanda y se mantiene o cae la oferta, suben los precios. Es así de simple y así de triste. Por lo tanto, los datos son elocuentes. El problema es que falta vivienda. No se construye vivienda suficiente porque no hay suelo y además es tremendamente complejo y costoso el poder construir en España. Pero es que además esta mierda de gobierno encima protege a morosos y ocupas, mientras deja absolutamente indefensos a los propietarios. Si te deja de pagar el inquilino o se te mete un ocupa en casa, no lo puedes echar. Es un auténtico drama. Hola, mi nombre es Sonia Román y junto a mi marido Carlos Álvarez es propietario de una vivienda inquiocupada aquí en la zona de Navia, un piso por 450 euros, 3 habitaciones y 2 plazas de garaje. Junto a la asociación Aprovic queremos dar a conocer este drama que
Por culpa del Real Decreto 11/2020, el Estado nos perpetúa en ser escudos sociales de las personas supuestamente vulnerables. El decreto al que se refiere se aprobó en el año 2020, en plena pandemia. Ya lo hemos tratado en algún otro programa anterior. Ese decreto lo que hace es que impide directamente, prohíbe los desahucios, prohíbe el desalojo de inquilinos morosos y de ocupas en caso de que sean calificados como vulnerables. Y eso ha hecho que miles, decenas de miles de propietarios en España pues no puedan desalojar a delincuentes, que son ocupas, delincuentes, criminales y morosos, inquilinos que han dejado de pagar por la cara. Y aunque no sea por la cara, aunque sean inquilinos que tengan dificultades económicas, es que el propietario no tiene por qué soportar esa carga. Para eso, en teoría, pagamos impuestos, ¿no? Para eso están los servicios sociales. Para eso, en teoría, pagamos impuestos para que se encarguen de las personas vulnerables las administraciones públicas, no los propietarios, no el sector privado, panda de sinvergüenzas, que estáis arruinando a miles de familias, que estáis protegiendo a morosos y a ocupas. Hay que desalojar de inmediato a esa gente, a esa gentuza. Muchos de ellos dejan de pagar de forma voluntaria. Pueden pagar, pero no lo hacen. Y ya no digamos los ocupas, que directamente te roban la propiedad, se meten en tu casa de forma ilegal. ¿Y qué hace el gobierno? Se pone del lado de los sinvergüenzas y los delincuentes, y a los propietarios que les den. Esto es lo que tenemos en España, amigos. Esto es lo que tenemos en España. Gente honrada, de bien, que ha trabajado toda su vida, que ha ahorrado, que ha invertido, que paga sus impuestos religiosamente y que tiene un problema y el Estado, el gobierno, esta panda de inútiles, de tuercebotas, de analfabetos, se posiciona del lado de los delincuentes. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Por qué nos roban la mitad de lo que ganamos y luego al final, si tenemos algún problema encima, tenemos que aguantar a un moroso o a un ocupa nuestra vivienda? Sin posibilidad de echarlo, con el daño psicológico que ello supone, aparte del enorme coste económico. ¿Tiene esto sentido? ¿Es justo? ¿Para qué narices pagamos impuestos? Pero es que además esto luego tiene enormes repercusiones también sobre el mercado de la vivienda, porque claro, como a nadie le gusta que le roben, lo que hacen muchos propietarios es cerrar sus casas, venderlas o ponerlas en alquiler turístico, de modo que se reduce aún más la oferta de vivienda en alquiler. Queremos recuperar nuestras viviendas ya. Hemos cumplido con todo el proceso judicial y esto tiene que acabar ya, que los mantenga el Estado. Cada vez va a haber menos pisos en alquiler y a precios desmesurados. La inseguridad jurídica es bestial. Nadie se va a arriesgar a alquilarlos. Mi marido, Carlos Álvarez, ni yo lo volveremos a hacer nunca más. Y como esta pobre mujer, víctima de la inquiocupación, miles de familias, decenas de miles de familias que ven de forma absolutamente injusta cómo el gobierno blinda a morosos y ocupas mientras ataca a la propiedad privada. Mientras ataca a los propietarios que cumplen las normas, cumplen la ley y pagan religiosamente sus impuestos. Yo a eso le llamo robo. Robo a mano armada. Es un auténtico crimen institucional el que está sucediendo en España con la propiedad privada. Además, fijaos, el problema de la ocupación se ha disparado en los últimos años, especialmente en Cataluña. Aquí veis el gráfico. Claro, normal. ¿Por qué aumenta tanto la ocupación? Aumenta porque los ocupas están protegidos, están blindados por el gobierno. Se sienten y son impunes, gozan de inmunidad absoluta. Se meten en una casa y a vivir hasta que los echen. Pero es que en muchos casos, como se declaran vulnerables, no hay posibilidad de echarlos. El desalojo se prolonga se retrasa por un periodo de años. En muchos casos ni siquiera existe la posibilidad de desalojarlos y por lo tanto viven por la cara, a costa de los demás, a costa de los propietarios, de la gente honrada.
Es el mundo al revés. Normal, por lo tanto, que ante este tipo de incentivos perversos, injustos, la ocupación se haya disparado literalmente en España en los últimos años. Y prueba de ello es que, fijaos, la ocupación en España es hasta 100 veces superior que en Francia. No una ni dos, no, 100 veces más. Mientras que en España se registran más de 16.000 denuncias al año por ocupación de vivienda, en Francia apenas se producen 120 casos al año. En Italia, por el contrario, el gobierno de Meloni acaba de endurecer las penas contra los ocupas, permitiendo el desalojo inmediato sin necesidad de orden judicial y elevando las penas de cárcel para los ocupas, para el delito de ocupación, atención, hasta los 7 años. 7 años de cárcel para aquellos que ocupen una vivienda ajena. En España, los ocupas encima se van de rositas. No hay pena de cárcel. Primero, no los puedes echar. En segundo lugar, como no los puedes echar, mucha gente tiene que recurrir a empresas intermediarias para forzar o presionar y lograr el desalojo de esos sinvergüenzas. Incluso tienen que llegar a pagar. Tienen que pagar a los ocupas para echarlos. Y luego tienes que costear pues todos los desperfectos que han generado en esa vivienda, que en muchas ocasiones la vivienda está para el arrastre. Tienen que reformarla de arriba abajo, debido a que los ocupas no son precisamente los más limpios, ni los más civilizados, sino que te destrozan la vivienda. Panda de sinvergüenzas, de delincuentes, criminales, la basura de la sociedad. ¿Y a quién protege el gobierno? A los ocupas. A los ocupas. Y luego los desalojan previo pago mediante empresas de desocupación intermediarias, privadas, que gracias a Dios que existen, porque facilitan en muchos casos el desalojo de ocupas, o por orden judicial. Pero se van de rositas, nada de cárcel, no pasa nada, como mucho una multa, que no pagan, evidentemente. Si no pagan el alquiler, se meten en casas ajenas, imaginaos para que paguen una multa. Pues en Italia, 7 años. Y me parece poco. 7 años de cárcel y, desde luego, desalojo inmediato, sin necesidad de orden judicial. Que alguien se te mete en tu casa, vas a la policía. Vas a la policía, llevas tu título de propiedad, el policía derriba la puerta de una patada y a gorrazos, a la puñetera calle. Ni 24 horas tardan. Aquí en España, imposible. Eso es lo que se debería hacer en España. Ocupa que entre en tu casa a patadas a la calle. De inmediato. De inmediato. Gratis total. Para eso pagamos policía y guardia civil. Y policía municipal. Llamada a la policía, se presenta la gente, patada en la puerta, fuera. Y 7 años de cárcel. Mínimo. 7 años de cárcel mínimo. Y poco me parece. Eso es lo que debería hacerse en España. Y con los inquilinos ocupas, los que no pagan, los morosos, incumplimiento de contrato. A la calle en 2 semanas, mediante juicio exprés. Juicio rapidito, rapidito, muy rapidito, en días. Incumplimiento de contrato. No he ingresado lo estipulado en el contrato. No me han ingresado la renta del mes. Habíamos acordado 1.000 euros, ¿no? Por contrato. Antes del día 5 de cada mes. El día 6 no está el dinero, automáticamente. No, pero pago luego, es que he tenido un problema. Me da igual. Ya es un incumplimiento de contrato. Por lo tanto, 2 semanitas y fuera. Mediante juicio, que para eso se trata de... En eso consiste la seguridad jurídica. Los problemas de contrato, etcétera, los incumplimientos, se resuelven de mutuo acuerdo o por vía judicial. Pero rapidito, 2 semanas. ¿Y automáticamente qué pasaría? Pues que regresaría la seguridad jurídica. El propietario no tendría ningún miedo ni ningún riesgo a la hora de alquilar. ¿Y sabéis a quién beneficiaría? A los más vulnerables. Porque a mí, como propietario, si tengo la garantía de que me dejan de pagar, a mí, encantado de alquilar a quien sea. A quien sea. Una familia con hijos, una persona desempleada, un vulnerable.
personas que no tienen ingresos, inmigrantes, me da exactamente igual, porque yo tengo garantías de que si me deja de pagar, fuera. Eso es en cuanto a los inquilinos. Beneficiaría enormemente, especialmente a los más jóvenes y a las personas de rentas más bajas, que no tendrían ningún problema en poder acceder a una vivienda. Y en cuanto a los ocupas, a esos mano dura. Mano dura contra la ocupación. Desalojo inmediato y cárcel. ¡Cárcel! Esto es lo que ha aprobado Meloni en Italia. Mirad, una vez más. Lágrimas en los ojos. Lágrimas. Lágrimas de emoción. Envidia sana, amigos. Pero eso no es lo que sucede en España. En España tenemos un problema muy grave, un problemón con la vivienda por culpa de las fracasadas políticas del gobierno sanchista. ¿Y cuál es la respuesta a semejante atropello? ¿Reconocer su fracaso? ¿Corregir? No, hombre, no. Insistir en el error. Caiga quien caiga, hasta que nos caigamos todos por el precipicio. Claro que sí. Por un lado, el PSOE quiere disparar aún más los impuestos sobre la vivienda, de modo que si tienes una segunda residencia, una casa en el pueblo o un apartamento en la playa, vas a tener que pagar más IRPF, más impuestos sobre la renta. Si tienes una casa vacía, tendrás que pagar también más impuestos indirectos, por ejemplo, más IBI, una subida en el impuesto de bienes inmuebles. El gobierno también pretende aumentar el impuesto sobre plusvalías, de modo que si vendes tu casa o heredas, el sablazo fiscal será mucho mayor. Si alquilas tu casa a turistas, tendrás que pagar un 21% de IVA. También quiere disparar la tributación de las OCIMIs, empresas que se dedican al alquiler profesional de oficinas, centros comerciales y viviendas, lo cual reducirá la inversión en vivienda y, por lo tanto, habrá menos oferta de alquiler. Menos oferta, igual demanda, más precio. E incluso pretende aplicar un impuesto, atención, del 100% a los extranjeros de fuera de la Unión Europea que quieran comprar casa en España. De modo que, si la vivienda vale 100, el precio final que tendrá que pagar este extranjero tras el impuesto será de 200, el doble. Y esto, amigos, es solo el principio, porque el siguiente paso será la expropiación. Sí, sí, lo que oís. Expropiación. La izquierda os quiere robar la casa. La izquierda, los rojos, el rojerío patrio, los socialistas, quieren robar tu casa. No lo digo yo, lo dicen ellos. No, imposible, diréis. ¿Ah, sí? Vale. Irene Montero, líder de Podemos. ¿Qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? Pero ¿por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho. Un gran tenedor es un propietario que tiene 10, 11, 12, No, 20, es que no estén parlando. La cuestión, aquí esto lo explica muy bien Jaime Palomera, la cuestión con el negocio de la vivienda no tiene que ver con cuánto te has esforzado para tener viviendas en propiedad, tiene que ver con que el dinero que tú estás consiguiendo por alquilar esas viviendas cuando eres un gran tenedor depende del esfuerzo colectivo, porque tu casa tiene más valor cuando los impuestos de todo el mundo se han dedicado a que haya hospitales, a que haya unas buenas infraestructuras en el barrio, y depende de que haya una persona que tenga un salario que pueda pagar el alquiler. Y eso lo dicen, como explica bien Jaime Palomera, hasta los economistas liberales. No hace falta ser de izquierdas para comprender que un rentista está ganando dinero durmiendo. Es una economía que es puramente especulativa, no es productiva, es parasitaria. Depende de que alguien pague una renta y depende del esfuerzo colectivo que a través de los impuestos todos y todas hacemos para mejorar una ciudad. Entonces, claro que hay que llegar al punto de la expropiación y de prohibir la compra de vivienda no residentes. Y efectivamente las leyes, el propio Partido Socialista y el Partido Popular cuando gobiernan no las quieren aplicar. Y cuando hacen las leyes es por la gran presión popular que existe. Es una cuestión de voluntad política, no de competencias. Pero aún así, yo lo comparto, no es suficiente. Tenemos que hacer medidas que estén al mismo nivel
que las medidas que hasta ahora se han hecho para ponerle una alfombra roja a los fondos buitres para especular y a los grandes tenedores. Si hasta ahora se les ha puesto una alfombra roja para especular, pues respondamos en la misma medida con expropiaciones del uso, con prohibir la venta a no residentes y con hacer una intervención al mercado del alquiler para bajar la vivienda de forma efectiva, y así garantizaremos que es un derecho. Es que esa es la función de la Administración, garantizar que la vivienda es un derecho y no un bien para especular. Expropiar, prohibir, intervenir, regular, para que la vivienda sea un derecho. Y por cierto, olvidaos de que esto solo afectará a los grandes tenedores, a los que tienen más de 10 casas, por ejemplo. No seáis ingenuos, por favor, porque una vez justificado el robo, primero serán 10, pero luego lo bajarán a 5 viviendas y posteriormente le robarán la casa a todos los españoles que tengan más de una vivienda en propiedad. Que no os quepa ninguna duda. Esto es un robo y van a por ello. Expropiación. Por cierto, Irene Montero es propietaria de varios inmuebles, entre otros de un gran chaletazo en Galapagar, junto con su pareja, o expareja, ya no sé, a mí me da igual la vida privada de la gente, Pablo Iglesias. Chaletazo. Multipropietaria. Pues bien, si tan partidaria es de la expropiación, ¡que le expropien la suya! ¡Que le ocupen su casa! Ya veríamos qué pasaría, ¿verdad? Esto es lo que está proponiendo la izquierda. Empezaron con la fijación de precios. Ahora están con un nuevo plan por parte del gobierno del PSOE para disparar la fiscalidad a los propietarios, para aumentar los impuestos sobre la vivienda que vamos a pagar todos nosotros. Más de una residencia, pagas IRPF. Casa vacía, pagas más impuesto sobre bienes inmuebles. Alquilas tu casa a turistas, 21% de IVA. Expolio fiscal, pero es que van a más allá. Ahora dan un paso más allá y hablan directamente de expropiación. Y mucho cuidado, porque muchas de las cosas que propone Podemos, Sumar, la extrema izquierda, en última instancia son asimiladas, asumidas, propuestas, integradas por el Partido Socialista, por el partido en el gobierno. Así que esta es la situación. ¿Os dais cuenta de lo que supone esto? Pues menos mercado, menos propiedad privada, en definitiva, más socialismo inmobiliario, es decir, más de lo mismo, pero mucho peor. Desde que el gobierno de Sánchez dijo que la vivienda es un derecho, tener casa se ha convertido en un auténtico privilegio exclusivo para ricos, para rentas altas. Así que imaginaos lo que sucederá cuando apuesten por la expropiación directa de viviendas. Amigos, el infierno en la tierra. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, También son edificios que tienen los áreas comerciales. bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Bueno, oficial. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Solo están... Expropiese, señor alcalde. Ahí estamos ya. Exprópiese. Venezuela, amigos. Vamos de cabeza a Venezuela. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Bueno, pues para abordar esta cuestión, como siempre, contamos con los mejores expertos y analistas. En esta ocasión contamos con Santiago Calvo, que es economista, profesor de la Universidad de las Experies y autor, precisamente, de este informe que venimos comentando sobre la radiografía del mercado de la vivienda en España, que aborda cuáles son las claves, el problema de la vivienda en nuestro país. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Encantado de estar contigo. Un auténtico placer que estés con nosotros, además, analista también del Instituto Juan de Mariana. Santiago, hemos abordado un poco la situación del mercado de la vivienda en España. Está claro que el problema es un problema de oferta y demanda, es decir, hay escasez de oferta y demanda alta, por lo tanto, pues esto genera elevación de precios y una enorme dificultad para acceder a la vivienda. Pero me gustaría plantearte
el gobierno está dando palos de ciego, o más bien sabe perfectamente lo que hace, a pesar de que se trata de un error. Acaba de presentar un nuevo plan para intentar forzar a los propietarios a poner su vivienda en alquiler. ¿Y cómo lo pretende hacer? Pues con más impuestos, con más costes fiscales, con subidas tributarias sobre segundas residencias, sobre casas vacías, con más impuestos para los pisos turísticos, con el fin de que esas viviendas se pongan a disposición en el mercado del alquiler. ¿Qué opinas sobre estas medidas? ¿Van a solventar algo o no? Todo lo contrario, ¿no? Porque al final se está castigando a los propietarios y los propietarios lo que hacen es, si se sienten maltratados por el gobierno, por la regulación, es sacar las viviendas del mercado, no introducirlas en el mercado. Y además hay una característica en el mercado y es que evidentemente la demanda se va a concentrar allá donde quiere vivir la gente. ¿Y dónde quiere vivir la gente? Normalmente en los centros urbanos, donde hay más oportunidades para trabajar. Y el problema es que ahí no hay vivienda vacía. En España más o menos hay unas 4 millones de viviendas vacías, pero solo aproximadamente el 10% de estas 4 millones de viviendas vacías, 400.000, están donde la gente demanda vivienda. El resto de estas viviendas están en otros pueblos, ciudades, zonas rurales, donde no quiere vivir la gente porque no hay oportunidades laborales. Entonces, al final, si castigas fiscalmente a la gente que tiene una segunda vivienda vacía, no estás generando oferta allí donde hay demanda. Y además esas 400.000 viviendas que podría haber vacías, potenciales viviendas que hay vacías en esas zonas, en esas ciudades donde sí que hay demanda, el problema es que muchas de ellas no están en condiciones para poder ser puestas en alquiler porque necesitan una inversión, rehabilitación, etcétera. Están en edificios viejos, en desuso, y por lo tanto no estás abordando el problema. El problema es que hay una oferta un problema de oferta de construcción de vivienda que hay que abordar, y el problema también ahí es de regulación y normativa. De hecho, esta semana hemos conocido el dato hemos visto el mayor aumento del precio de las viviendas en los últimos 15 años. Bueno, pues eso se debe a que precisamente las políticas de vivienda no están funcionando porque no están abordando el problema que es de construcción de vivienda, de regulación de vivienda, pero yo creo que eso ya lo vamos a abordar más adelante, de las soluciones que sí que realmente funcionan para solucionar este problema de escasez de vivienda. Y lo has dicho perfectamente, hay un problema por el lado de la demanda, cada vez se crean más hogares, ya no solo que haya más población, que también está creciendo la población, sino que también el modo de vida de los ciudadanos está cambiando y hay todavía más hogares unipersonales, y además también hay una falta de construcción de vivienda. En la época de la burbuja estábamos construyendo casi 1 millón de viviendas, ahora estamos en menos de 100.000 viviendas al año. Hay un estudio que me ha llamado poderosamente la atención, un estudio que ha salido también esta semana por parte de los promotores inmobiliarios. Dicen que de mantenerse esta senda, de no abordarse de forma correcta el problema va a seguir existiendo porque cada vez llega más gente, aumenta la demanda, el volumen de construcción se mantiene estable en esas 100.000 viviendas al año, mientras el número de hogares sigue creciendo. Y esto, evidentemente, unido, por un lado, la falta de obra nueva junto con la inseguridad jurídica, los propietarios deciden no alquilar debido al enorme riesgo que supone, pues va a agravar la situación de la vivienda en España, especialmente en materia de alquiler, pero también en materia de precio de la vivienda. Y este estudio, por parte de los promotores, lo que viene a decir es que eh, hay dos conclusiones. Por un lado, de mantenerse esta senda, el aumento de precios va a seguir, va a continuar en el tiempo, se va incluso a intensificar, de tal forma que en 2 o 3 años va a haber muchas familias que directamente no van a poder comprar una vivienda porque los precios son disparatados, o directamente tampoco van a poder alquilar. Porque claro, en España tenemos un problema de que nos estamos empobreciendo, la renta per cápita no sube, los salarios no suben y sin embargo el precio de la vivienda es cada vez mayor. Por lo tanto, por un lado, temen colapso del mercado, es decir, va a haber un punto en el que los españoles no van a tener capacidad para pagar esos precios, pero por otro hablan incluso de que, lógicamente, pues se pondrán encima de la mesa soluciones de mercado también para tratar de paliar esa situación. Hablan
de hipotecas a 70 años. Hipotecas a 70 años, es decir, gente, ahora mismo las hipotecas máximo plazo son unos 30 años. Pues no, hipotecas a 70 años, de tal forma que no va a ser suficiente con que viva una persona para pagar la hipoteca, sino que la hipoteca posiblemente la heredarán tus hijos y tus nietos. ¿Cuál es el escenario que se pinta, Santiago, desde tu punto de vista, a corto o medio plazo, en caso de que no se aborde ninguna solución, de que no se pongan medidas eficaces encima de la mesa? El problema del mercado de la vivienda es que no es algo que se pueda solucionar a corto o medio plazo, y hoy ya es tarde si no se toman las medidas, porque no se construye en poco tiempo, en el corto plazo. Y por lo tanto, el mercado de la vivienda es ese gran elefante en la habitación junto al sistema de pensiones que tenemos actualmente en nuestro país. Nosotros en la Universidad de las Hespérides hemos calculado que de aquí al año 2030 hacen falta 2,5 millones de viviendas. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, Pedro Sánchez en el año 2023 prometió la construcción de 185.000 viviendas. Y repito, hacen falta 2,5 millones de viviendas, no 185.000 viviendas. Es más, de esas 185.000 viviendas que prometió, por ejemplo, Pedro Sánchez, solo se han entregado menos del 5% de esas viviendas prometidas en 2 años de legislatura. Por lo tanto, el problema del precio de la vivienda, de la escasez de vivienda que hay actualmente, tanto en compraventa como en alquiler, es una demostración de lo erróneo de las políticas que restringen por un lado la oferta y además la limitan, le ponen topes a los precios que no funcionan, porque además hay otro hecho curioso de que se va en contra de la ciencia económica. La ciencia económica ha demostrado por activa y por pasiva en numerosos sitios, países, ciudades, épocas, que los controles de precios no funcionan. Tampoco funcionan en los precios del alquiler ni en los precios de compra de la vivienda, porque allí donde se aplican lo que hace es destruir ese mercado. Desaparece la oferta. ¿Por qué? Porque si no puedes garantizar un mínimo de rentabilidad a los propietarios, al final lo que hacen es buscar subterfugios y buscan otro tipo de mercados secundarios no regulados. Y al final lo que haces es dificultar el acceso. Puedes proteger, en cierto modo, a los que sí que ya tienen un alquiler actual, vigente. De hecho, eso es lo que sucedía, por ejemplo, con el franquismo. Es más, hace poco veía una entrevista en la que, entre otras personas, participaba Manuela Carmena y alababa las políticas de vivienda franquistas. Es decir, estamos hablando de que las políticas de vivienda franquistas son las que promueve la izquierda en España, curiosamente. Bueno, pues Es que hay que recordar, Santiago, para la gente que no lo sepa, bajo la dictadura franquista se aplicaron también control de precios. Se aplicó también control de precios. No solo control de precios, sino directamente congelación de las rentas. Y eso estuvo en vigor durante muchísimos años, supuso la desaparición del mercado del alquiler. En España era imposible alquilar una vivienda, lo que se conoce como renta antigua, gente que apenas paga 3 duros porque como le congelaron la renta hace 40, 50, 70 años, pues directamente paga por un piso en el medio de Madrid 4 perras. Pero claro, eso beneficia a los 4 gatos que se han acogido a ese régimen. Al resto los destroza porque evidentemente impide que todo el resto de la gente que quiera alquilar no pueda alquilar, desaparece el mercado. ahí está. Y eso es lo que puede estar sucediendo. Por ejemplo, ya lo estamos viendo con los últimos datos de que la oferta del mercado del alquiler ha desaparecido un 17% de viviendas, mientras que los precios han aumentado un 24% desde el año 2023, desde que se está aplicando, por ejemplo, esa famosa ley de vivienda, en la que en ciertos lugares ya en España se aplica ese tope a los precios del alquiler. Es decir, no están funcionando las políticas de limitación de la oferta y al final lo que estamos haciendo es dificultar el acceso a la vivienda. Por ejemplo, entre los más jóvenes. Entre los más jóvenes hace 15 años, 20 años, los más jóvenes hasta los 34 años compraban una de cada 4 viviendas. Ahora es una de cada 10 y bajando. Por lo tanto, estamos destruyendo las posibilidades para construir un futuro para los jóvenes. Santi, última cuestión. Sabemos cuál es el problema, sabemos que lo que está haciendo el gobierno no funciona ni va a funcionar. De hecho, el gobierno es el principal culpable del problema de la vivienda. El principal culpable, el responsable absoluto del desastre
que estamos atravesando en los últimos años como consecuencia de ese encarecimiento de precios y de esas dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o ya sea en alquiler. Soluciones. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para resolver este problema cuanto antes? Bueno, pues en la Universidad de las Hespérides, en el informe que publicamos hace una semana, lo que proponíamos era 5 medidas. Por un lado, dar seguridad y certidumbre regulatoria a los propietarios, porque necesitamos a todas las viviendas disponibles en el mercado y para eso hay que darles seguridad jurídica y certidumbre. Por ejemplo, y aprobar mecanismos de compensación para todos aquellos propietarios que vean sus viviendas ocupadas y un desalojo rápido para esas ocupaciones que se producen. Después también simplificación administrativa. Lo que no puede ser o lo que no es razonable es que alguien que quiera construir una vivienda ya en un suelo que está disponible para construir sobre él tiene que esperar hasta 14 meses hasta recibir todos los permisos para poder iniciar la obra. Tiene que esperar como mínimo 14 meses. 14 meses como mínimo para suelo que ya está disponible, que es suelo muy limitado, muy reducido, que ya está disponible, que ya está calificado para construir. Pero como comentábamos antes, si tienes que empezar de cero, es decir, la recalificación de suelo para que pase de rústico a urbano, se pueda construir, hacer una promoción, plano urbanístico, son hasta 14 años. Es una auténtica barbaridad. Continúa, por favor. Efectivamente, pero bueno, eso ya depende de una ley del suelo, pero ya si necesitamos acabar con este problema, solucionar este problema en el corto o medio plazo, ya en este suelo que está disponible 14 meses para poder iniciar una obra desde que pides los permisos hasta que te los conceden. Y después también pedimos que se muevan los fondos que vienen de Europa, que se utilicen bien al menos, y para ello una parte que se podría utilizar para la rehabilitación de vivienda que hay y también aprobar rebajas fiscales para todos los propietarios que quieran rehabilitar la vivienda, quieran invertir en vivienda para al menos que esas, por ejemplo, 400.000 viviendas de las que hablábamos que hay disponibles vacías en el centro de las ciudades, en vez de castigarlas fiscalmente, bonificarlas fiscalmente para que las pongan a disposición en el mercado. Y después también, evidentemente, hace falta formación en el sector porque hay una escasez de mano de obra y un encarecimiento también de las materias primas en el sector y por lo tanto también proponemos un plan para mejorar la formación en este sector. Y después también no se puede aplicar las mismas medidas a todo el territorio, porque no todos los territorios tienen las mismas características y condiciones. Por ejemplo, una de las medidas que se está poniendo encima de la mesa es atacar al alquiler turístico. Bueno, pues el alquiler turístico es un sector y un mercado muy, muy pequeño que apenas influye en los precios. En la Universidad de las Hespérides, en ese informe que publicamos, calculamos que tiene un impacto en los precios del 0,3% sobre el total de variaciones que observamos en el precio de la vivienda, es decir, tiene un impacto marginal. Por lo tanto, no podemos restringir el mercado del alquiler turístico cuando apenas tiene impacto. Esto al final lo que hace el gobierno es buscar chivos expiatorios en vez de responsabilizarse de las malas políticas que llevan aplicando como mínimo durante los últimos 7 años y más, porque también nos podemos ir a la época de Rajoy y criticar también la deficiente gestión del mercado de la vivienda por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero en estos últimos 7 años, llevamos 7 años de gobierno de Pedro Sánchez y en estos últimos 7 años no ha parado de crecer el precio de la vivienda y cada vez la gente ve con más preocupación su futuro porque no puede acceder a una vivienda, tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler. Pues amigos, quienes tengan ojos que vean, quienes tengan oídos que oigan. Políticos. Yo ya los rojos y los zurdos evidentemente no nos van a hacer caso porque están haciendo todo lo contrario. Pero al menos, señores del Partido Popular, señores de Vox, escuchen, escuchen. La solución es más mercado, menos intervención. No comprar la mercancía averiada de la izquierda, del socialismo imperante. Hay que construir, hay que proteger la propiedad privada y, desde luego, hay que proteger también el alquiler turístico, permitir el alquiler turístico porque no es la raíz del problema. Eso es lo que defiende la izquierda y muchos del Partido Popular, muchos políticos del Partido Popular e incluso de Vox también están comprando esta mercancía averiada de la izquierda. Escuchen, señores, más mercado, menos socialismo, más mercado, menos Estado para resolver el problema
de la vivienda. Santiago Calvo, economista, profesor de la Universidad de las Hespérides, analista del Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, amigo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de terminar, un recordatorio para los inversores, ahorradores que quieran hacer crecer su dinero. Os presentamos el servicio de estrategias de inversión. Un equipo profesional nos va a decir en cada momento cuáles son las tendencias al alza, lo cual es muy importante y es completamente gratuito. Hay de todo: una revista, noticias de bolsa, una newsletter diaria, cotizaciones, informes de mercados, análisis, recomendaciones de inversión en bolsa, fondos y mercados financieros. Muy completito. Además, atención a esto, Estrategias de Inversión dispone de cursos para aprender a invertir, una cosa que nunca viene mal. Cultura financiera, amigos. Tan solo tenéis que acceder al enlace que os facilitamos en el primer comentario y la descripción de este programa. Así de sencillo. Y repito, completamente gratis. También agradecer a nuestro patrocinador, a Primor, porque sin su apoyo nada de esto sería posible. Y también a todos vosotros, a todos los socios del Club Big1 Media. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Apoya la prensa independiente. Hasta aquí el programa de hoy. Como digo, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, apoya al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.